Hola a todos, hoy os voy a hablar sobre la polenta, un alimento conocido por la mayoría de vosotros, pero sobre el que aún tenéis algunas dudas. En este vídeo os voy a contar qué es la polenta y de dónde es originaria, qué tipos de polenta hay, si tiene o no tiene gluten, cuáles son sus propiedades y os voy a contar cómo prepararla. Para ir a cualquiera de estos apartados podéis hacer clic en el enlace directo que os dejo en la descripción del vídeo. La polenta es un alimento a base de sémola de maíz cocida, y es que para que se pueda llamar propiamente polenta a la sémola, esta debe estar cocida. Aunque es frecuente encontrar la sémola etiquetada como polenta. La polenta es originaria de Italia, aunque a día de hoy se consume en países muy diversos. Al principio se preparaba con otros cereales, como el trigo, el mijo, la espelta o la cebada. A día de hoy también es posible encontrarla preparada con harina de castañas, con harina de trigo sarraceno, aunque la más conocida es precisamente de la que os hablo en este vídeo, la polenta preparada con sémola de maíz. ¿Es lo mismo sémola de maíz que harina de maíz o maicena? No, no es lo mismo. Productos de molienda del maíz hay muchos y es por ello que causan mucha confusión. Para diferenciarlos podemos emplear varios criterios. El primero sería el color del maíz empleado, y es que existe maíz amarillo, blanco, rojo o incluso negro. El siguiente criterio sería las partes del grano molidas, es decir, tenemos harinas enteras a partir del grano completo, harinas refinadas a partir del grano sin la cáscara y tenemos almidones obtenidos a partir del grano al que se le ha quitado la cáscara y el germen. También se pueden diferenciar por el tratamiento térmico, y es que hay harinas obtenidas tras moler los granos crudos, hay harinas obtenidas tras moler los granos ya cocidos y hay harinas obtenidas tras moler los granos tostados. El último criterio sería el grado de molienda. Tenemos harinas de grano grueso, tenemos harinas de grano fino y tenemos los almidones que tienen un grano súper fino. Bueno, pues la sémola de maíz procede del grano de maíz normalmente amarillo, que se muele en crudo, descascarado o sin descascarar hasta presentar una textura gruesa. Si quieres saber más sobre los diferentes tipos de harinas de maíz que hay, no te pierdas este vídeo, que te dejo enlazado aquí arriba. ¿Qué tipos de polenta existen? Si nos referimos a la consistencia, tenemos lo que conocemos como polenta cremosa, con una consistencia, como su nombre indica, cremosa y que se prepara con algo más de líquido. Y tenemos también la polenta firme. Esta última se vuelve firme al enfriarse y eso nos permite cortarla y después freírla, asarla, usarla como base de pizza. Pero el primer paso es en ambas cocerla. Si nos referimos al tiempo de cocción, tenemos también dos tipos, en este caso de sémola. Tenemos sémola de cocción larga y tenemos sémola de cocción instantánea. La convencional o de cocción larga necesita aproximadamente unos 40 minutos en estar cocida. La instantánea o de cocción corta necesita tan solo unos 5 o 10 minutos. Esto se debe a que es en realidad sémola ya cocida y después secada. ¿Qué polenta es apta para celíacos? El maíz es un cereal sin gluten, pero como ya sabes, durante la molienda y el empaquetado se puede producir contaminación cruzada. Así que si debes seguir una dieta estricta sin gluten, asegúrate de comprar una marca certificada sin gluten. ¿Quién puede tomar polenta? ¿Pueden tomar polenta los bebés? Todos los individuos adultos sanos pueden tomar polenta sin problemas. Los bebés pueden tomarla a partir del 6º mes, pero siempre en cantidades pequeñas e introduciendo poco a poco en la dieta. Consulta, eso sí, antes con tu pediatra. Yo no soy médico, este vídeo únicamente tiene un carácter divulgativo. Las personas que sufren de diabetes deben consultar igualmente con su médico antes de consumirla, ya que si bien sería posible un consumo moderado, hay que tener presente que la polenta es un alimento rico en hidratos de carbono. ¿Qué propiedades tiene la polenta? ¿Para qué es buena? Por su carácter astringente es especialmente beneficiosa si se sufren dolencias gastrointestinales del tipo colitis, gastritis, gastroenteritis, pero por el mismo motivo debe evitarse si se sufre de estreñimiento.
Al tener un contenido alto de hidratos de carbono complejos o de digestión lenta, es especialmente recomendable para personas que realizan un trabajo físico o para deportistas. Además, por su alto contenido en fósforo y vitamina K, como vamos a ver a continuación, es también beneficiosa para los niños y jóvenes que están en edad de crecimiento. ¿Cuáles son sus valores nutricionales? ¿Qué aporta la polenta? La polenta aporta sobre todo hidratos de carbono complejos, aunque tiene también una cantidad remarcable de proteínas y fibra. La polenta contiene también una buena cantidad de minerales en pequeñas cantidades, pero otros en cantidades nada despreciables. 100 gramos de sémola de maíz cruda contiene un 8% de la cantidad diaria recomendada de hierro. Además, contiene un 10% de la cantidad diaria recomendada de fósforo. Contiene también cantidades destacadas de vitaminas del grupo B y vitamina K. Pero como he dicho, estos valores que te doy hacen referencia a la sémola seca. Al cocerse, la cantidad se reduce. No porque se pierdan, sino porque la polenta cocida es en gran parte agua. ¿Cómo se calcula la cantidad por persona? Bueno, pues obviamente dependerá de lo que a cada persona le guste comer y de si es un plato principal o acompañamiento. Pero una medida aceptada comúnmente es una taza de sémola cruda por cada 4 personas. Y bueno, llegamos a la parte que estabais esperando. ¿Cómo se prepara la polenta? Bueno, pues si bien existen muchas formas de prepararla, siempre se comienza cociendo la sémola en abundante líquido. Este puede ser agua, leche, caldo, al que se agrega bien sal o especias o endulzante en caso de querer preparar polenta dulce. La proporción a emplear es de 3 o 4 tazas de líquido por cada taza de sémola cruda. Si no soy más precisa, es porque he probado diferentes marcas de sémola y unas necesitan más agua que otras. Si se quiere preparar polenta cremosa, se puede añadir más líquido al final si es necesario para ajustar la consistencia. Una vez cocida, podemos tomarla cremosa, o freírla, asarla o extenderla como si fuese una base de pizza y cubrirla con nuestros ingredientes favoritos y hornearla. Pero para poder llegar a hacer esto, veamos cómo se cuece. Os voy a contar el método tradicional y el mío propio. Siguiendo el método tradicional, si queremos preparar polenta cremosa, calentaremos el agua hasta que casi hierva, bajaremos el fuego, añadiremos sal y si queremos también una buena cucharada de mantequilla. Y ahora añadiremos la polenta en forma de lluvia sin parar de remover. Cocinaremos a fuego bajo unos 40 minutos, sin dejar de remover. Si llegando a los 40 minutos vemos que está demasiado espesa, podemos añadir un poco más de líquido para ajustar la consistencia. ¿Para preparar polenta firme? Bueno, pues haremos lo mismo. Calentaremos el líquido, una vez que casi hierva bajaremos el fuego, añadiremos la sal y la sémola en forma de lluvia. Removeremos igualmente de forma constante para que no se nos pegue al fondo y removeremos, como os digo, hasta que empiece a despegarse de los bordes. En ese momento añadiremos una buena cucharada de mantequilla y removeremos sin pasar con la cuchara por el centro. Lo que queremos es envolver la polenta con mantequilla para que se separe perfectamente de los bordes. Pasados los 40 minutos, apagaremos el fuego, verteremos la polenta sobre una superficie de trabajo hasta que se enfríe y después la prepararemos como más nos guste. Si lo que se emplea es sémola o polenta instantánea, lo mejor es seguir las instrucciones del paquete. En este que tengo en la mano, por ejemplo, están las instrucciones en alemán, pero no os preocupéis porque yo os traduzco, pone dar un hervor corto y después apagar el fuego y dejar reposar 10 minutos. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, pues los puristas de la polenta seguramente me querrán quemar en la hoguera, pero a mí me da buen resultado, me resulta más cómodo y no se forman grumos. Siguiendo el método Gluten Dance, ponemos la polenta en un cazo con agua fría y calentamos a fuego bajo. De esta forma podemos al comienzo despreocuparnos completamente del cazo. De vez en cuando removemos y vamos comprobando la textura. En el momento que empieza a espesar, removemos ocasionalmente. Y en el momento que espese bien, removemos con frecuencia para que no se nos pegue al fondo. Debemos cocinar en total unos 50 minutos. Y pasado ese tiempo, retiramos del fuego y preparamos como más nos guste. ¿Qué recetas se pueden preparar con polenta? Bueno, pues con polenta cremosa puedes preparar infinitos platos dependiendo de lo que le pongas de acompañamiento. En esta, por ejemplo, que te muestro en la foto, he puesto un estofado de champiñones riquísimo que no tiene nada que envidiar a los estofados de carne. ¿Con polenta firme?
Puedes preparar polenta al horno con queso, como esta de aquí, que está para chuparse los dedos. O cortarla en bastones y freírla, como esta de aquí. O preparar un entrante divertido, como estas cestitas de polenta, rellenas también de verduras y queso. Te dejo todas estas recetas enlazadas aquí arriba. Bueno, pues con esto doy por finalizado el vídeo de hoy. Espero haber dado respuesta a todas vuestras preguntas, pero si aún así os ha quedado alguna, contadme en los comentarios. Un saludo a todos.